Jueves 18 de junio, informativo número 149. Hoy en Tiempo Racing, lo último. Fin de semana de luces y sombras para los pilotos aragoneses en el Nacional de Autocross. Óscar Casamillana firma el mejor resultado aragonés en la primera subida a Ademuz. Joaquín Rodrigo vuelve al podio con una brillante segunda posición en la Copa Clio Gentleman. Lo próximo. Motorland se prepara para recibir la segunda cita del Campeonato de Aragón de Velocidad. Esto es Tiempo Racing, tu único informativo semanal dedicado al automovilismo aragonés. ¡Arrancamos! Hola, bienvenidos y bienvenidas un jueves más. Gracias por seguirnos y por animarnos a hacerlo. Los que nos seguís a través de Facebook habréis visto que se retrasó el estreno del anterior informativo. Son cosas del algoritmo de esa plataforma. Hablando de plataformas, nos decís que no os llegan los avisos de YouTube. Acordaros de tener activada la campanica y seleccionada la palabra todas. Y ya tenéis desde el lunes la Fórmula 1 del domingo en Barcelona para ver o descargar donde siempre dentro de nuestra web. Así que comenzamos con el Campeonato de España de Autocross que disputó en Talavera de la Reina su segunda cita de la temporada. Allí tuvimos representación aragonesa en varias categorías y resultados para todos los gustos. El Campeonato de España de Autocross disputó este fin de semana su segunda cita de la temporada en el circuito Cerro Negro de Talavera de la Reina. Una prueba ya consolidada dentro del calendario nacional y que reunió a 109 pilotos. En División 1, el zamorano Cristian Escribano volvió a mostrarse intratable, dominando desde la manga de calificación y adjudicándose todas las series en las que tomó parte. La División 2 dejó una de las competiciones más abiertas del fin de semana. Tras marcar el mejor tiempo en la manga de calificación, Javier Salas partía como favorito, aunque finalmente la victoria fue para Iván Cordero. Julio Sotelo terminó segundo y Joan Salich completó el podio. Nuestro representante Carlos Julián no pudo alcanzar la final, concluyendo su participación en la 13ª posición. En la categoría Buggy tampoco hubo sorpresas. Joan Enric de María dominó todas las sesiones disputadas y certificó una cómoda victoria en la carrera decisiva. Por parte aragonesa, destacó nuevamente el piloto de la escudería Giloca, José María Escuder, vencedor del Trofeo 1600 y quinto clasificado en la final de su categoría. La categoría Carcross volvió a ofrecer alguna de las carreras más espectaculares del fin de semana. La victoria fue para Kim González, por delante de Pepe Arqué y Joaquín Chamorro. Entre el numeroso grupo de pilotos aragoneses, los hermanos Fontán fueron los mejor clasificados. Joaquín finalizó 11º y Alfonso logró la 13ª posición. En Carcross Junior se repitió el mismo desenlace que en la prueba inaugural. Lolo Bermúdez dominó todas las mangas y sumó una nueva victoria tras una final ininterrumpida por bandera roja. Completaron el podio Joao Agratraila y Pablo Molinos. Mención especial para la joven zaragozana Nayara Trampal, que defendió una meritoria 8ª posición en la final tras completar las dos últimas vueltas con una rueda desllantada, en una de las imágenes más luchadas del fin de semana.
Tras la cita de Talavera de la Reina, el Campeonato de España de Autocross pondrá rumbo a Galicia para disputar su próxima prueba en el Circuito Municipal de Carballo, en A Coruña, del 10 al 12 de julio. Del barro y la tierra pasamos ahora al asfalto y a la montaña. El Campeonato de Aragón iniciaba temporada este fin de semana con una prueba inédita en el calendario, la primera subida a Ademuz. El Campeonato de Aragón de Montaña levantó el telón de la temporada este fin de semana con la disputa de la primera edición de la subida a Ademuz. Prueba organizada por el Automóvil Club Teruel Motorsport y que reunió a 25 pilotos en tierras valencianas. La victoria absoluta fue para el castellonense Carlos Archiles, que a los mandos de su Norma M20F dominó la jornada de principio a fin, marcando el mejor registro en las 4 mangas disputadas. Pero la actuación más destacada, para los intereses aragoneses, llegó de la mano de Óscar Casamillana. El piloto de Cariñena, al volante de su Speedcar GT, firmó una brillante segunda posición absoluta y la victoria en clase 5, siendo además el mejor representante aragonés de la prueba. Casamillana se mantuvo durante toda la jornada como el principal perseguidor de Archiles, quedándose a poco más de 8 segundos del vencedor al término de la competición. Entre los turismos, el valenciano Mario Bermúdez fue el más rápido del Grupo 1 con su Renault Clio. Mientras que entre los pilotos del certamen aragonés destacó el turolense David Herrero, vencedor de la clase 3 con su Suzuki Swift y tercer clasificado entre los participantes inscritos al campeonato.
cuarta plaza fue para otro piloto turolense, Juan Manuel Rubio, que logró sobreponerse a diversos problemas mecánicos sufridos durante los entrenamientos para completar finalmente la prueba. También hubo triunfo aragonés en la nueva modalidad de regularidad, donde el zaragozano Daniel Quílez se estrenó como vencedor al volante de su Honda CRE. La jornada comenzó con varios incidentes durante los entrenamientos libres, que dejaron fuera de carrera a varios participantes. Sin embargo, la situación se estabilizó en las mangas oficiales y permitió el normal desarrollo de una prueba seguida por numeroso público a lo largo de los más de 5 kilómetros de recorrido. Tras el estreno de Ademuz, el Campeonato de Aragón de Montaña volverá a la acción el próximo 12 de julio con la celebración de la subida a Borja. Seguimos en el asfalto, aunque ahora cambiamos las carreteras de montaña por los circuitos. La Copa Clio España celebró en Valencia una nueva cita de la temporada con presencia aragonesa en la parrilla. La Copa Clio España disputó este fin de semana su tercera cita de la temporada en el circuito Ricardo Tormo de Valencia, utilizando además una configuración inédita para todos los participantes, lo que añadió un extra de dificultad a una prueba que reunió la mayor parrilla del año. En lo deportivo, David Puget volvió a mostrarse como el gran dominador del campeonato al completar un nuevo doblete y reforzar su liderato en la clasificación general. Para los intereses aragoneses, la atención estuvo centrada en Joaquín Rodrigo. El veterano piloto renaultista tuvo que pelear en ambas carreras dentro del competido grupo medio de la parrilla, logrando sumar puntos en las dos mangas y manteniéndose entre los protagonistas de la temporada. La cita valenciana estuvo marcada por varios incidentes y la intervención en dos ocasiones del coche de seguridad, circunstancias que obligaron a los pilotos a extremar las precauciones en un trazado que estrenaba recorrido para todos los participantes. Pese a las dificultades, Rodrigo completó un fin de semana muy positivo que le permite ascender hasta la octava posición de la clasificación general y situarse segundo en la categoría Gentleman. Tras su paso por Valencia, la Copa Clio España afrontará ahora uno de los retos más importantes de la temporada con su desplazamiento al Autódromo de Vallelunga, donde los pilotos del certamen español se medirán a los participantes del campeonato italiano en la primera cita internacional del año. Y precisamente, hablando de circuitos, miramos ya al próximo fin de semana porque Motorland Aragón volverá a convertirse en uno de los grandes focos del automovilismo nacional. El Campeonato de Aragón de Velocidad en Circuito regresa este fin de semana a la competición con la disputa de su segunda prueba puntuable de la temporada en Motorland Aragón tras el arranque celebrado en Navarra. La cita se integra dentro del Meeting Epic Racing Weekend, que toma el relevo organizativo de la Federación Española y convertirá al circuito alcañizano en uno de los grandes focos del automovilismo nacional durante todo el fin de semana.
La prueba contará con 24 pilotos inscritos y reunirá a buena parte de los protagonistas de la temporada. Entre ellos estarán los líderes provisionales de varias categorías, como José Luis Carrillo en clase 2, Manuel Botella en clase 3, Izan Muniesa en clase 5, Ander Gamón en TCR y José Palomar en Clio 4. Precisamente en la categoría Clio 4 volveremos a ver al veterano Joaquín Rodrigo, que afronta esta cita apenas unos días después de competir en la Copa Clio España disputada en Valencia. También estará presente Jesús Laoz, que volverá a poner en pista su espectacular Alfa Romeo GTV, uno de los vehículos más singulares de la parrilla. Por equipos, la atención estará puesta en Carrillo Germán, formado por José Luis Carrillo y Carlos Sanz, que buscarán resarcirse del accidente sufrido en la prueba inaugural de Navarra y mantenerse en la lucha por el campeonato. Además del certamen aragonés, Motorland Aragón acogerá algunas de las categorías más destacadas del panorama nacional, con la presencia del Campeonato de España de Fórmula 4, la Toyota GR Coupe Spain y el GTZ, entre otras competiciones. En lo que respecta al Campeonato de Aragón de Velocidad, los entrenamientos cronometrados se celebrarán el sábado. Ya el domingo llegará el momento de la verdad con las dos carreras programadas, ambas a 20 minutos más una vuelta. Todo ello en uno de los trazados más exigentes del calendario. Los 5,3 kilómetros de Motorland Aragón, con sus fuertes desniveles, curvas técnicas y la espectacular recta trasera de más de 1,5 kilómetros, volverán a poner a prueba tanto a pilotos como a mecánicas. Ahora solo queda esperar a que el semáforo se ponga en verde y comprobar quién consigue salir reforzado en esta nueva cita del Campeonato de Aragón de Velocidad. Y hasta aquí este informativo. Dejamos atrás un fin de semana de competición y ponemos ya la vista en el circuito alcañizano. Próxima parada para muchos de nuestros pilotos. Nos vemos el próximo jueves con los resultados y las historias que nos dejen las carreras. Gracias por acompañarnos una semana más y recordar, como siempre, conducir con cuidado, sobre todo de los demás. Un abrazo.